Fin de semana con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 30 minutos. Es el tiempo del centro del país. Doblemente agradecido porque Edgar Bielma nos toma esta comunicación a través del Zoom. Está en sus vacaciones y nos dedica unos minutos para platicar el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, este levantamiento de información de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género. 21 de abril se reconoce a nivel global. Edgar, qué gusto, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Un gusto, Jaime, saludarte a ti de tu auditorio como siempre. Pues es un placer que además abras tu espacio de comunicación para hablar de estos temas. Adelante. Oye, Edgar, a ver, entrarle a un tema que pues sin duda es fundamental para este grupo de la sociedad, pues es interesante por los resultados que se ven. ¿Qué tan difícil fue entrarle de lleno a este tema? ¿Cuántas estadísticas se tienen de ello, Edgar? ¿Cómo han avanzado en ese sentido? Bueno, nos tomó 5 años de desarrollar los materiales y el programa estadístico a partir de bastantes pruebas metodológicas que nos permitieran tener mejor acercamiento a la población con las mejores preguntas, en el mejor contexto, y eso es lo que tenemos ya el día de hoy. Una encuesta que se levantó en 2 versiones, una cara a cara y otra que estamos invitando a la sociedad a este último cierre de levantamiento vía internet en www.inegi.org.mx/en DISEC. Definiré y que si ustedes ingresan con un correo y una contraseña que ustedes mismos pueden crear, ahí podrán contestar. Tienen hasta el 21 de abril para participar, Jaime. Oye, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven en la encuesta cara a cara? ¿Ante qué se enfrentó el INEGI en una encuesta con estas características? Bueno, lo primero es que debemos de garantizar, como siempre lo hacemos, pero hacer mayor énfasis en esta ocasión al tema de la confidencialidad de la información. Sabemos que son decisiones y formas de pensar o de ser personales, muy personales, muy íntimas, y que entonces teníamos que desarrollar instrumentos que les permitiera a la población contestarnos sin que inclusive nosotros supiéramos la respuesta. Eso era fundamental. Por otro lado, pues debíamos de generar el ambiente propicio para que nuestros informantes participaran de la manera más adecuada, insisto, satisfaciendo esa confidencialidad no solamente en la información que se está enviando a nuestros servidores informáticos, sino también en el entorno de esta persona. Por eso también era fundamental generar esos espacios. Y por último, esta versión web que desarrollando va en ese sentido para que aquellas personas que por alguna razón se hayan sentido incómodas respondiendo en este tipo de espacios puedan hacerlo en la comunidad de su casa o de un café internet o de donde sea, sin necesidad de que alguien esté supeditando alguna acción que se esté realizando. Adelante. Edgar, ¿qué objetivo busca esta encuesta? Bueno, el objetivo es visibilizar a esta población, a la comunidad LGBT, pero también medir los accesos y derechos que tienen estas personas al trabajo, a la educación, a los servicios de salud, entre muchos otros, así como medir los grados de discriminación que pudieran estar experimentando. Eso es muy importante. Y con ello, como punto hacia adelante, que los hacedores de política pública pues puedan implementar acciones muy en concreto precisamente para mejorar la calidad de vida de la población objeto de estudio. Que se levante a través o de forma virtual, ¿la hace diferente a los demás estudios o encuestas que levanta el INEGI? No, sin duda. En esta encuesta se levantó, insisto, en las 2 versiones, la versión cara a cara y la versión web. La versión web, podríamos incentivar todavía más la confidencialidad de los informantes, el que se sientan a gusto, el que no se sientan en un ámbito invasivo, y sin duda por eso estamos optando por las 2 vertientes, ¿no? Y esto va a ayudar mucho a tener una mejor comprensión del fenómeno en sí mismo, Jaime. Estamos platicando con Edgar Bielma Orozco, él es el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, con este levantamiento de la información en línea de la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género. Edgar, me imagino que pues se acercaron a colectivos, gente que sabe tratar este tema. Es un tema sin duda
muy, muy, muy importante sobre nuestra sociedad. Es un tema que hay que tratarlo con los expertos, Edgar. Más de 230 colectivos, solo para Mira, que te des una idea, a lo largo de todo el territorio nacional, es decir, no concentrados en algún lugar en específico, sino en las 32 entidades federativas. Tuvimos un diálogo también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el CONAPRED, con la UNAM, con la UAM, con diversas universidades. Es decir, fue un trabajo, como no te imaginas, de integral. Por eso nos tomó 5 años este desarrollo, porque no era sencillo, porque había que trabajarlo de manera muy fina y, como tú dices, no solamente con colectivos, sino con expertos en la materia que tienen muchos años y que sin duda teníamos que tener una retroalimentación de estas personas. Edgar, para entender los resultados, estamos en el mes de abril. ¿Cuándo estaremos viendo ya las estadísticas? ¿De qué manera se van a dar a conocer? ¿Qué periodicidad va a tener este estudio para también, pues, en comenzarlo a entender, como ustedes hacen estos estudios? La información es poder y es muy importante tenerla y también tener el avance de la misma y cómo va evolucionando esto. Sí, muy bien. El 28 de junio es la fecha en la cual estaremos publicando esta información, para que todo el mundo lo sepa, y que estar publicando base de datos, tabulados, presentaciones ejecutivas, los materiales que sustentan todo este método científico que se desarrolló para poder medir esta población. Y sobre todo, y es muy importante, que vamos a ser de los primeros países en el mundo que con información oficial, eso es muy importante, vamos a dar a conocer la identificación de la población LGBT. Entonces, Para también entender esto, Edgar, ¿ya hay ejemplos de esto a nivel mundial? ¿Con instituciones como el INEGI? Fíjate que no, lo que hay, sí hay ejemplos y varios a nivel internacional, pero más que nada también de colectivos o universidades. Pero eso era lo que quería destacar, de una oficina nacional de estadística con este nivel de profundidad. Con recursos No, públicos, con además. recursos públicos, así es, eso es bien importante, pero que además lo haga oficial esta estadística, no nos hemos encontrado con un posicionamiento similar. Eso es bien importante. Entonces, por eso es que también, inclusive el INEGI, pues se posiciona como vanguardia en esta temática. Oye, pues es un paso bien importante, ¿no, Edgar? Que se da en la vida democrática de este país, en la vida estadística de este país, y nuevamente, pues el INEGI en la vanguardia de todo ello. Pues gracias por el comentario, y no solamente para esta población, hemos avanzado también para la población con discapacidad, la población afrodescendiente, entre muchas otras poblaciones. Ya no quiero hacer énfasis en una, porque hemos avanzado en la medición de muchas poblaciones que es necesario, visibilizar. Para entender también, Edgar, recursos, ¿se tiene suficiente para poder establecer estos estudios? Porque ustedes ya hacen la encuesta nacional de seguridad urbana, lo que está alrededor de la inflación, vaya, todo ese abanico enorme que tienen de estudios estadísticos. ¿Hay capacidad económica, mi querido Edgar? Bueno, como todos los recursos siempre en la administración pública van a ser limitados, es normal. Hay que tomar prioridades, hay muchas prioridades en un país. Sin embargo, en el caso de México, para haber hecho este trabajo, los hubo, y se agradece mucho a la sociedad y Congreso de nuestro país el haber destinado los recursos para realizar esta actividad. Y sin duda, y ya no te respondí a una de tus anteriores preguntas, lo importante va a ser cómo se repite este ejercicio para Eso contar sí. ya con una periodicidad, porque hoy hubo recursos, pero sin duda va a ser muy importante que en su siguiente edición vuelva a verlos para poder dar continuidad o para poder monitorear este fenómeno y el avance que tenga. Una encuesta o un estudio con estas características, para este sector de la población, ¿qué periodicidad es lo que señalan los expertos que debe de estarse renovando la información o estudiando? Cada 5 años. Cada 5 años. Se mide, por ejemplo, en el uso del tiempo, que es una encuesta para medir la equidad de género en términos del ámbito laboral, entre hombres y mujeres que trabajen de manera similar, sobre todo en la parte del trabajo en casa, del trabajo doméstico, perdón. Eso se recomienda porque son fenómenos que tardan bastante en que como sociedad cambiemos. Por eso es cada 5 años. Hay fenómenos como
como el ingreso que van cambiando de manera más regular y por eso se mide de manera bienal, o el fenómeno laboral que trimestralmente tenemos que estar midiendo esto porque también las tendencias son más volátiles, ¿no? Pero en estos fenómenos estructurales y sociales que requieren de una madurez de la misma población, así como de las autoridades, por eso se recomienda cada 5 años. Edgar, invita a la gente que nos está escuchando y viendo a través de Radio Fórmula y de Telefórmula para que puedan entrar a qué página de internet, cómo pueden hacerlo, todo el tema que nos has hablado que es confidencial, que se deben de sentir en confianza con este estudio, dónde, cómo y la fecha límite, 21 de abril. El límite es el 21 de abril, muy sencillo de entrar, si se meten a un buscador, ENDISEC, con G al último, INEGI, esas dos palabras, y le lleva a la liga. Si no, www.inegi.org.mx/ENDISEC. A través de esos dos mecanismos, cualquiera que se les haga más fácil, y podrán ingresar para participar en esta encuesta. Adelante. Pues Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Felicidades, Edgar, gracias por estos minutos y regresaremos contigo, espero pronto, para que nos digas otro anuncio que tiene el INEGI importante. Cuídate mucho. Como sabes, es un gusto, Jaime, y un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Hasta pronto, gracias, Edgar. Vamos a la pausa, 8:42, regresamos.